Ahora vamos a la comunicación telefónica como teníamos previsto con Ricardo González, que es militante del PRML en San Miguel de Tucumán y a quien le damos la bienvenida. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Claudio Bevilacqua y Claudio Gallo te saludan. Gracias por acudir al llamado del Paso Cambiado. Hola, ¿qué tal? Buen día a ambos, Claudio, y a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por atendernos. Hace rato que queríamos hablar con usted, Ricardo, que siempre es tan amable con nosotros y nos informa de la realidad de la provincia de Tucumán y sobre todo en San Miguel, ¿no? En Argentina estamos viviendo tiempos que parecía que no iban a volver nunca más, pero, pero vuelven, siempre vuelven, y con esta cuestión económica, ¿no? De los tarifazos y el transporte y la plata que le sacan a los jubilados y los sueldos que no alcanzan. Bueno, ¿cómo está toda esa historia ahí en San Miguel de Tucumán y en Tucumán, en la provincia en general? Bueno, tenemos que pensar que siempre, digamos, desde los inicios, digamos, de nuestra patria, digamos, de nuestra nación, si siempre ha estado agazapada la contrarrevolución y siempre aparece con sus zarpazos, digamos, sobre los intereses del pueblo, sí, prácticamente, sí, o sea, cada tanto, ¿no es cierto? O sea, no avanzamos un paso y quizás un zarpazo, Claro. avanzamos otro paso y otro zarpazo, y así, hasta que, bueno, podamos hacerle frente y podamos derrotarla definitivamente. Indudablemente este gobierno que se embanderó, digamos así, con la figura de Alberdi, indudablemente lleva una política adelante mucho más parecida a la de Mitre que a la de Alberdi. Claro. Pero bueno, el engaño es la herramienta, digamos, principal a la que siempre apelan los contrarrevolucionarios. Y bueno, ahí está. O sea, es nuestra obligación tratar de, digamos, de imponer la verdad. Es decir, indudablemente Alberti, si bien levantaba la bandera de la libertad, como la levantamos nosotros también, Claro. es decir, él también tenía presente las banderas de la fraternidad y de la igualdad. Claro. Y él indudablemente aspiraba a la constitución, digamos, de una nación independiente. O sea, esto hay que subrayarlo. El ideal de Alberti era una nación independiente. Sí. Y el ideal de Mitre, bueno, era todo lo contrario, o sea, una nación dependiente. Claro. Así que bueno, ahí está, digamos, en la figura, digamos, de estos dos hombres está, digamos, la realidad actual de nuestro país, de nuestra nación y de nuestro pueblo. Sí, Ricardo, yo te agradezco muchísimo esta apertura histórica que estás haciendo porque muchas veces contamos las cosas, o la mayoría de las veces contamos las cosas en los tiempos que están pasando, ¿no? O yo cuento muchas veces mis apariencias o las realidades o las cosas que nos vienen pasando política y económicamente en el país en los últimos 40 años, cuando regresó la deudocracia, me gusta decir a mí, pero en realidad, si tenemos que hablar formalmente, tenemos que hablar desde el regreso de la democracia, ¿no? Cuando sucedía lo de la dictadura del 76, yo era un niño, 10 años, tendría 12 años, digamos, y hay muchas cosas que anteriormente a eso, si bien yo puedo hablar de la historia porque tengo conocimiento y he estudiado, pero muchas veces políticamente es más difícil explicarla, ¿no? Y vos estás haciendo un recorrido muy interesante de cómo nació esta patria con una aspiración de independentista y en lo que se fue convirtiendo, ¿no? Y cómo crees que vos decías al principio de tu conversatorio de que la contrarrevolución siempre ataca de a zarpazos y que siempre está atenta y que cuando avanzamos un paso siempre está tratando de cuartearnos.
¿Se puede ver con mucho más profundidad en estos últimos 40 años ese tema? ¿O vos crees que cada zarpazo que dan perdura por muchos años, es mucho más difícil reponerse? No, indudablemente, a veces el pueblo da avances, digamos, muy grandes, da pasos muy grandes. Yo creo que precisamente la década del 70, digamos, los revolucionarios, digamos, que impulsaron la lucha en la década del 70, estuvieron muy próximos, digamos, a lo que se denomina, digamos, la toma del poder, que es en definitiva lo que permitiría poder producir un gran giro en la historia. Bueno, entonces, a partir de ahí, indudablemente, el golpe, digamos, del 76, o sea, la dictadura que se instaura con la pretensión, digamos, de que nunca más vuelva a aparecer, digamos, en el escenario, digamos, político, en el escenario de la historia, la lucha del pueblo. Claro. Pero bueno, esto no es así, no ocurre así, y el pueblo vuelve por su objetivo histórico, ¿no es cierto? Que Claro, es claro. el de liberar no solamente al pueblo argentino, sino a los pueblos del mundo, o sea, a la humanidad toda, liberarla, digamos, de ese yugo injusto que es la explotación, digamos, del hombre por el hombre, ¿no? Claro. Entonces eso es algo natural, inmanente, que no se puede abortar, digamos, que siempre va a renacer. Es decir, no se puede ir contra la naturaleza, ¿no? Claro. Y menos contra la naturaleza humana, ¿no? Claro, claro. Sí, sin ninguna duda está más que claro ahí, y está más que claro que las pretensiones ahora gubernamentales, ya sean de algunas fuerzas las que logran hacerse con el poder a través del voto popular o lo que sea, no tienen la intención ninguna de las que estuvieron en los últimos 40 años, por lo menos dando vueltas por los sillones presidenciales y ocupando el Parlamento, ninguna tiene la intención de crear un país independentista, ¿no? Un país independiente, soberano, controlando sus recursos, controlando su comercio exterior, controlando, bueno, todo lo que tiene que controlar un país para ser soberano e independiente. Eso ha quedado claro en los últimos 40 años. Sí. No, indudablemente, si acá hay que, todos, digamos, tenemos que tener presente que sin independencia no hay posibilidad de ejercicio real y pleno de la soberanía. Claro. Ahora, esto que, si bien como vos señalás, ha surgido, digamos, con el voto popular, digamos, fundamentalmente a través del engaño, la mentira, pero se ha transformado en una tiranía, ¿no es cierto? Es decir, con un tirano sumamente cruel y perverso, y en donde ellos tratan de torturar y humillar al pueblo, para precisamente que no se levante, para que no se poder mantener su dominio, digamos, sobre el pueblo. Claro. Y si en el pasado utilizaron el secuestro, la tortura, la picana, hoy están utilizando un arma mucho más cruel y perversa, que es el hambre. O sea, el hambre sobre el pueblo, y fundamentalmente que esta se ejerce sobre los dos sectores más débiles de la sociedad, como son los niños y los viejos, ¿no? Claro. O sea, esta presión, digamos, del hambre es donde más se sienten los niños y en los viejos. Claro. No sé si Claudio Gallo te quiere hacer alguna pregunta. Hola Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo está? Bien, bienvenido al Paso Cambiado. Ah, bueno, gracias. Escúchame, Ricardo, vos estás en la tierra del tucumanazo
y en la tierra del primer experimento guerrillero que fue el Operativo Independencia, bueno, lo que fue Operativo Independencia para los milicos y que fue un intento de liberación de parte del PRT-ERP de Tucumán. ¿Qué Sí. balance podés hacer entre aquella época y esta en cuanto a la correlación de fuerzas y al estado del pueblo tucumano? No, indudablemente estamos mucho más atrás en lo que hace a grado de nivel de conciencia del pueblo y fundamentalmente nivel de organización. Uh-huh. Pero esto no nos tiene que desanimar, digamos, en la búsqueda, en esa búsqueda histórica de poder liberar la patria y liberar a la humanidad, digamos, de la explotación. Sí, porque a veces se sucede que se dan saltos, o sea, a veces no los podemos explicar, se dan saltos en la conciencia y en la organización, sí, que a veces nos dejan atónitos, ¿no es cierto? O sea, lo que parecía que imposible que suceda en años, a veces se sucede en momentos. Claro. Es decir, siempre hay algo que despierta, digamos así, la conciencia y que despierta, digamos, la necesidad, digamos, de la organización. Yo creo que estamos, digamos, en algo que, es decir, esta agresión tan perversa, digamos, que está haciendo, digamos, el gobierno sobre sobre los viejos, sobre los jubilados, está logrando eso, digamos. O sea, la gente se muerde la bronca, digamos, muerde esta humillación que se hace a gente que ha dejado, digamos, su vida trabajando y que hoy ve que no se la respeta para nada. O sea, sobre todo estas fuerzas represivas que por ahí podrían ser hijos o nietos de los que están en la protesta, de los que están en la calle y que no tienen ninguna consideración. Claro. Entonces, bueno, eso ayuda, digamos, o sea, a veces los hechos, las cosas que se ven enseñan mucho más que lo que pueden enseñar sí, grandes libros, ¿no es cierto? O sea, Claro. esto es así. Ricardo, Sí. vos hablaste de independentismo, de Mitre, de Alberdi, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo afecta el RIGI a la provincia de Tucumán en este contexto? Porque Bueno, sabemos acá, que el RIGI es la antítesis de lo independiente, ¿no? sí, bueno, pero acá ayuda indudablemente esto. Acá ha habido experiencia, digamos, acá ha habido por ejemplo, está la experiencia de la minera La Lumbrera, que se llevó todo y lo único que nos ha dejado acá en Tucumán y en Catamarca ha sido un gran agujero, digamos, o sea, un agujero contaminado, digamos, y que o sea, que no se ha reflejado, digamos, en el desarrollo de ninguna industria, de nada. O sea, eso es el extractivismo y es digamos, lo que nos espera. O sea, el saqueo de nuestra riqueza y para nada, o sea, para nada, porque no se materializa en decir, bueno, esto trajo una inversión, trajo un desarrollo, dejó alguna fuente de trabajo. No dejó nada. ¿Y qué debería hacer un gobierno popular o revolucionario, o llamarlo como quieras, para empezar a solucionar la problemática de Tucumán? ¿Qué medidas tendría que tomar? ¿Qué sectores tendría que afectar? Bueno, principalmente no se lleve nada, ¿no sé? Eso es lo primero que hay que
que frenar, es decir, bueno, basta del robo, basta de saqueo, y fundamentalmente hay que echar mano, digamos, hay toda una tradición, una cultura, inclusive queda algo de infraestructura a partir, digamos, de la cual se puede empezar a desplegar, digamos, un desarrollo. Nosotros acá, por ejemplo, estamos teniendo graves problemas, digamos, con el transporte urbano y también, digamos, con el transporte, digamos, de lo que hace al transporte de mercaderías, al transporte de producción. Es decir, y eso hay una herramienta, digamos, que cualquier país que aspire a un desarrollo es lo primero que hace, que es desarrollar los ferrocarriles, ¿no es cierto? Junto con otras infraestructuras, como pueden ser los puertos y eso, ¿no es cierto? Es decir, pero acá en lo que a nosotros respecta, primero que esta ha sido la cuna del desarrollo industrial, o sea, el desarrollo de la industria, digamos, del azúcar, sí produjo en Tucumán un desarrollo industrial, digamos, de envergadura. Y después le siguieron, digamos, lo que son los talleres ferroviarios, ahí en Tafí Viejo, que fue, digamos, estos talleres fueron los talleres más grandes que hubo en Latinoamérica. Ajá. Y donde se fabricaron, digamos, se diseñaron y fabricaron trenes que sirvieron de base, ¿sí?, al desarrollo de la industria ferroviaria japonesa y china. O sea, los trenes que hoy vemos, digamos, correr a velocidades increíbles en Japón y en China, tuvieron su base, digamos, de su principio de desarrollo desde lo que se desarrolló acá en Tafí Viejo. O sea que en lo que hace a dominio, digamos, de tecnología y desarrollo industrial, bueno, eso son cosas que quedan, digamos, en la memoria de los pueblos y a las cuales indudablemente podemos hablar en el momento, digamos, que sea necesario para aspirar, digamos, a lo que nos merecemos. Una pregunta, perdón, sí. una pregunta doble, Ricardo. Sí. Doble pero suculenta, diría mi vieja. Sí. ¿Cuál es la situación del movimiento universitario y el movimiento piquetero en Tucumán? Bueno, la universidad, hay que decirlo, digamos, ha estado en la mira, digamos, de los grupos, digamos, reaccionarios, porque ellos saben que el control del conocimiento es el control del poder. O sea, entonces, bueno, está muy muy condicionado, digamos, esa flama revolucionaria que en algún momento surgió de las universidades, al punto tal de que, bueno, acá, si cuando se hace el golpe del 76, anterior al golpe, si aquí por ejemplo, la Facultad de Ciencias Económicas, digamos, fueron todos becados a Chicago, digamos, o sea, se ha invadido, digamos, por la ideología de los Chicago Boys. Entonces, y esto se da, digamos, un poco en todas las materias, pero esto no quita de que no existan, de que no haya, digamos, las suficientes reservas dentro de la universidad como para poder apelar, digamos, al concurso de esta para un desarrollo nacional. Y el movimiento piquetero, bueno, como está golpeado, digamos, como en todos lados, es decir, porque indudablemente la ofensiva ha sido grande, pero bueno, tratamos de defendernos,
o sea, de hacer, digamos, como quien dice, una resistencia lo más ordenada posible, de manera de poder volver a la lucha, volver a la carga, sí. Y en este momento, bueno, poco a poco lo vamos a ir haciendo, tratando de unirnos con los demás sectores, digamos, que se vienen sumando a la lucha, porque indudablemente estas políticas de hambre, miseria, represión sobre el pueblo van despertando una resistencia que, bueno, cada vez se va a ir animando a más. Muy bien. Ricardo, en la actualidad nosotros habíamos pensado en preguntarte cómo está el tema de la economía. Viste que acá, por ejemplo, hoy ya no nos asombra nada con el tema de los aumentos de las tarifas, el combustible y demás. ¿Cómo sufrieron ustedes o cómo van llevando adelante este tema ahí en Tucumán? ¿Sufrió lo mismo que sufrió acá en Buenos Aires? O sea, ¿hay mucho aumento? ¿Cómo están las cosas ahí con eso? Sí, no, acá es desesperante, digamos, para muchos hogares el hecho de no, digamos, las tarifas son tarifas impagables, digamos, que llegan, digamos, para la luz, es decir, la luz, el agua, es decir, y el costo, digamos, del transporte. Es decir, nosotros acá tenemos, toda la semana, digamos, tenemos paros de colectivos, en fin, porque no, es decir, no se da respuesta, digamos, no hay solución. No, claro. Es decir, y bueno, acá quienes tendrían, digamos, que atender estos temas y debatirlos, por lo menos, no pensemos, digamos, en que encuentren soluciones, pero por lo menos tener la vergüenza de debatirlo. Claro, una mesa de diálogo, ¿no? Decir, vamos a discutir esto. Claro que sería, digamos, la legislatura, digamos, los legisladores tendrían que tener, digamos, en su orden del día estos problemas. No, pero ni siquiera eso, ni siquiera los debaten, ¿no? Cuanto menos pensar en que puedan llegar a arribar a alguna solución para alguno de ellos. Claro. Lo que sí han hecho en forma rápida, inclusive fueron una de las primeras medidas, si no creo que no fue la primera medida que tomaron, fue la de aumentarse el sueldo. Claro. Eso está ahí. Claro. Ni hablar. Entonces, bueno, esa es la calidad, digamos, política que de quienes deberían, digamos, cumplir, digamos, un rol, digamos, dirigente, digamos, dentro de la ciudadanía. Bueno, sí. En campaña, cuando fue la campaña presidencial y por las gobernaciones, ahí en Tucumán hubo yo no me acuerdo ni el nombre, porque en realidad no me lo quiero ni acordar, pero un candidato, un personaje que salió a ofrecer inodoros para la gente si lo votaban. ¿Te acordás, no? Como salió a votar, que le iba a hacer el baño nuevo, la gente iba a tener inodoros en vez de tener retretes como tienen, o digamos, o pozos para ir al baño, digamos. Eso explica... Intendente, o sea, se ofrecía para candidato, digamos, de ahí, de la intendencia de Tafí Viejo. Ahí está, de la intendencia, sí, tenés razón, yo dije gobernador no. De Tafí Viejo, sí. Eso habla un poco del nivel de los postulantes a los puestos políticos, ¿no? Digamos, de lo que quieren, de alguna manera, decirle a la gente que los van a guiar en su vida, o los van a ayudar con las decisiones que tiene que tomar un intendente para que su municipio funcione como corresponde. Este personaje salía a ofrecer inodoros. Y yo te pregunto ahora, más allá de lo bizarro que tiene eso, ¿no? ¿Cuál es el índice de pobreza? O si lo queremos medir, digamos, no sé si en números, pero si vos me podés contar o nos podés contar a toda la audiencia, ¿cómo vive la gente en esos lugares? Porque si hay un tipo que sale a ofrecer inodoros, quiere decir que la gente vive muy mal. Sí, no, indudablemente, sí, no, el tema, el déficit, digamos, habitacional que es tremendo. Es decir, Tucumán tiene una característica y es la que es muy densamente poblado.
Digamos, acá hay terrenos, digamos, en donde no es que exista una casa, existen una casa y después, bueno, todas las ampliaciones necesarias para poder darle albergue y cobertura a los hijos, a los nietos. Claro, en una casa terminan viviendo 4 familias. Sí, 4 familias, sí. Entonces, bueno, eso no tiene, digamos así, una política, digamos, que vaya a, no digo a solucionar, pero al menos a tratar de aliviar esa situación. Claro. Muchísima la gente que vive muy precariamente en todo lo urbano y lo suburbano, digamos, o sea, todos los alrededores de Tucumán son muy poblados y con una infraestructura inexistente en lo que hace a provisión de agua. El agua también es un problema gravísimo. Yo no sé cómo va a ser este verano, pero no hay, inclusive los sectores, digamos así, más o menos urbanos, carecen, digamos, en buena parte, digamos, de estos servicios, ¿no? Claro, sí, encima el agua, como decía Susana Aranda, en algunos lugares hay que comprarla y termina siendo cara, ¿no? Un elemento que debería estar garantizado porque es vital para la vida de las personas. Bueno, Ricardo, llevamos muchos minutos de entrevista, no quisiéramos cortar contigo, pero lo tenemos que hacer porque nos quedan muchas cosas pendientes, así que nos comprometemos a volver a llamarte. Si te quedó algo por contarnos, ¿te quedó algo por contarnos que nosotros no te preguntamos y que es necesario que la gente sepa? A mí me queda en el tintero para después decirte, bueno, hablamos mucho de todas las cosas como están y demás, pero ¿cuál es la salida, no? Porque yo veo que más allá de un gobierno o el otro, dentro de este circo de la democracia que estamos viviendo, se repiten las mismas recetas, digamos, nada cambia profundamente como para realmente cambiar la situación. Entonces te damos estos minutos para que vos nos cuentes lo que quieras, si querés responder eso lo respondés, y si no, contanos lo que nosotros no te hemos preguntado y la seguimos otro día. Bueno, primero que nada, digamos, si esclarecer, digamos, en cuanto a lo que es este gobierno, que ya lo vuelvo a repetir, es una tiranía, con un tirano sumamente cruel y perverso, que se hace necesario desplazar, se hace necesario sacarlo del escenario para poder mínimamente avanzar. Ahora el desafío para poder materializar eso es el de la organización, de nuestro pueblo, cosa que cuesta mucho porque hay mucho, mucha desunión, digamos de así, entre las distintas, aún entre quienes, digamos, manifestamos proponer los mismos objetivos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay que ver la manera de ir puliendo todas estas aristas, todas estas cosas que por ahí nos pueden separar y tratar de unirnos en programas mínimos que se puedan materializar, que se puedan realizar y que puedan ir constituyendo una unidad más amplia y más ambiciosa. Claro. Esa sería en síntesis, digamos, para lo que fundamentalmente para lo que estamos trabajando, ¿no? Claro. Para lo que estamos haciendo. O sea, nuestro hacer se guía, digamos, bajo esta premisa, digamos, la de decir, si vamos inclusive al encuentro de quienes por ahí han tenido alguna actitud, digamos, así de un poco sectaria, como quien dicen, ¿cierto? Claro. O sea, nosotros, por ejemplo, hemos materializado hace un tiempo atrás, nos propusimos, digamos, unir 2 símbolos de resistencia universal, como son
la resistencia de las madres de Plaza de Mayo y la de el pueblo palestino. Entonces nosotros decimos, bueno, estos son dos símbolos, digamos, de resistencia universal a la opresión, digamos, que es necesario, digamos, que destacar y unir. Y entonces fuimos y hablamos nosotros no habíamos participado nunca aquí de las rondas de las madres de Plaza de Mayo. Sí. Y fuimos y le propusimos a las madres de que nosotros queríamos participar y que, bueno, y de que lo queríamos hacer, digamos, llevando la bandera, digamos, de Palestina. Y nos lo permitieron, o sea, y entonces, bueno, pusimos en conocimiento de esto al grupo, digamos, Tucumán por Palestina, y ellos lo vieron muy bien, y bueno, y las madres también. O sea que quiero decir con esto que si uno toma la iniciativa de ir haciendo, digamos, puntos de unión y puntos, digamos, de fraternidad, sí, se puede lograr. Así que ahí estamos marchando, es decir, los jueves con las padres de madres de Plaza de Mayo, con la bandera de Palestina. Claro. Y mañana, a pesar de que no nos han invitado así a participar, pero bueno, vamos a ir nosotros, nos vamos a hacer presentes en la, digamos, lucha, digamos, de que están llevando adelante los jubilados aquí en Tucumán. Claro. Entonces, bueno, es decir, hay que ir, como quien dice, sacando, digamos, del medio todas las, a veces, menudencias, digamos, que existen, esos recelos a veces tontos, y ir y, bueno, y abrazarnos con nuestros hermanos, y abrazarnos y decir, vamos para adelante con esta lucha que es tan necesaria para nuestro pueblo y para nuestra nación, ¿no? Seguro. Muchísimas gracias, Ricardo, por estos minutos que nos dieron. Bueno, un abrazo a ustedes, y un saludo a toda la audiencia. Hasta la victoria siempre, triunfaremos. Que así sea. Hasta la próxima, Ricardo. Estuvimos hablando con Ricardo González, militante del PRML en la provincia de Tucumán, en San Miguel de Tucumán, y cosas importantes nos dijo Ricardo,